Todo comenzó con pequeños incidentes, apenas perceptibles. Al principio, nadie en mi familia les prestó atención, pero con el tiempo, las señales se hicieron imposibles de ignorar. Las luces en nuestra casa parpadeaban sin razón alguna. Las puertas se cerraban de golpe, incluso cuando no había viento. Pero lo peor eran los susurros. Al principio, pensé que solo yo los oía, pero una noche, mi madre me confesó que también los había escuchado, susurros que venían de lugares donde no había nadie. Mi abuela siempre nos advirtió sobre la brujería. Decía que en nuestra familia había una enemistad antigua, una maldición lanzada por una mujer resentida muchos años atrás. Nunca le dimos importancia hasta que los extraños sucesos se intensificaron. Todo empeoró el día en que encontramos un amuleto enterrado en el jardín. Era un pequeño muñeco de trapo, envuelto en hilos oscuros, con agujas clavadas en su cuerpo. Sabía que no era un simple juguete. Algo dentro de mí gritaba que era el origen de todo lo que nos estaba ocurriendo. A partir de ese momento, mi familia empezó a desmoronarse. Mi padre, siempre fuerte y saludable, cayó gravemente enfermo sin explicación. Los médicos no sabían que lo estaba matando. Mi madre se volvió paranoica, decía que veía sombras acechando en cada rincón de la casa. Mi hermano menor empezó a comportarse de manera extraña, hablaba solo y se aislaba en su cuarto por horas. Un día, encontré a mi madre en el sótano, rodeada de velas negras. Nunca había visto esa mirada en sus ojos. Me dijo que estaba tratando de protegernos, que alguien nos había maldecido, y que solo la magia podía detener lo que venía. Pero era demasiado tarde. La brujería ya había entrado en nuestra casa, ya se había infiltrado en nuestras vidas. Esa misma noche, los susurros se hicieron más fuertes. Provenían de todas partes. Se sentían más cercanos, más claros, como si estuvieran dentro de nuestras cabezas. Fue entonces cuando escuché una voz, una que no era humana, que me dijo que todo lo que amaba me sería arrebatado. Intenté convencer a mi madre de que huyéramos, que abandonáramos la casa, pero me miró como si ya no fuera ella misma. Parecía poseída, como si una fuerza oscura la controlara. Esa noche, mientras dormíamos, algo terrible sucedió, algo que aún no puedo explicar, algo que selló el destino de mi familia. Desperté en medio de la noche por un grito desgarrador. Al principio no supe si lo había soñado o si realmente provenía de algún rincón de la casa. Me levanté de la cama de un salto, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Sentía una opresión en el aire, como si la oscuridad misma estuviera viva, asfixiante, y observándome. Salí corriendo de mi cuarto y fui directo a la habitación de mis padres. La puerta estaba entreabierta, apenas una rendija, y desde el interior emanaba una luz extraña, rojiza. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda mientras me acercaba. No podía oír nada, ni siquiera el susurro del viento. Al empujar la puerta, lo vi. Mi madre estaba de pie en el centro de la habitación, con los ojos cerrados, pero había algo muy mal en su postura. Parecía como si estuviera atrapada en una especie de trance, sus labios murmuraban palabras que no entendía. Frente a ella, mi padre yacía en la cama, inmóvil, pálido, como si todo el color y la vida se le hubieran escapado. Traté de acercarme, de hablarle a mi madre, pero tan pronto di un paso hacia adelante, sentí una fuerza invisible que me empujó hacia atrás. Caí al suelo con violencia, golpeándome la cabeza contra el marco de la puerta. La visión se me nubló por un momento, pero cuando volví a enfocar, mi madre me miraba. No era ella. Sus ojos, normalmente llenos de calidez, estaban vacíos, oscuros, completamente ajenos. Esto es solo el comienzo, susurró una voz, pero no salió de su boca. Era como si la casa misma me hablara. El terror me paralizó. No sabía qué hacer. Estaba viendo a mi familia desmoronarse frente a mis ojos y me sentía impotente. Algo estaba controlando a mi madre, algo maligno y antiguo. No podía quedarme allí, pero tampoco podía abandonarla.
Recuerdo haber salido corriendo por el pasillo, sin saber hacia dónde ir. La casa, que había sido mi refugio, se sentía ahora como una trampa, un laberinto de sombras y ecos extraños. Las paredes parecían más estrechas, el aire más pesado. Los susurros volvieron, más fuertes esta vez, pero ahora reconocía algunas palabras, decían mi nombre. Intenté buscar a mi hermano. Tenía la esperanza de que él no hubiera sido afectado por lo que sea que estuviera devorándonos, pero cuando llegué a su cuarto, lo encontré sentado en la esquina, abrazando sus rodillas, balbuceando cosas incomprensibles. Estaba en un estado de completo pánico, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo demasiado horrible para contarlo. Me acerqué lentamente, llamándolo por su nombre, pero no reaccionaba. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré de golpe, pero no había nadie. Una risa suave y escalofriante resonó en el aire, una risa que parecía venir de todos lados, pero a la vez de ninguna parte. Corrí a la ventana, intenté abrirla, pero estaba sellada. No importaba cuánto lo intentara, no podía salir de la casa. Estábamos atrapados, prisioneros de algo que no comprendía, algo que había estado en las sombras, esperando el momento perfecto para destruirnos. Mientras me tambaleaba, con el miedo carcomiéndome, escuché los pasos detrás de mí. Lentos, pesados. Cada paso hacía que mi piel se erizara. No me atreví a mirar. Sabía que, fuese lo que fuese, estaba más cerca. Y no estaba sola. Sabía que no quedaba mucho tiempo. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Sentía el aliento helado de algo que no debería existir en el mundo de los vivos rozándome la nuca. Todo en mi cuerpo me pedía que corriera, pero no podía moverme. Era como si una fuerza invisible me hubiera clavado al suelo. Sabía que estaba allí, mirándome, esperando a que cometiera el error de girarme. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los susurros. Ni un solo ruido en la casa. Era como si todo el mundo hubiera sido engullido por esa oscuridad que crecía en cada rincón. Cerré los ojos con fuerza y respiré profundamente. Intenté concentrarme, recordando lo poco que mi abuela me había contado sobre cómo protegerse de la brujería. Me había dicho que, en momentos de terror, la fe era lo único que podía salvarme, pero ahora sentía que no había salvación posible. De pronto, el suelo bajo mis pies se estremeció, como si algo antiguo y maligno despertara en las profundidades de la tierra. Mi corazón latía con fuerza, y antes de que pudiera hacer algo, el aire se llenó de un olor putrefacto, a carne podrida, a muerte. Y entonces la voz de mi madre resonó por toda la casa, pero no era su voz natural. Era como si algo estuviera hablando a través de ella. Ya está aquí. La maldición ha llegado. Su voz era fría, vacía, un eco lejano que reverberaba en las paredes. Me armé de valor y finalmente me giré. Lo que vi me heló la sangre. Era mi madre, pero no lo era. Estaba de pie al final del pasillo, con los brazos extendidos y la cabeza ligeramente inclinada. Sus ojos estaban completamente negros, como si el alma misma hubiera sido arrancada de su cuerpo. A su alrededor, las sombras parecían moverse, contorsionándose, y juraría que vi figuras oscuras danzando a su alrededor. No pude evitar gritar su nombre, desesperado por traerla de vuelta, pero lo único que obtuve fue una risa profunda y burlona que resonó desde todos lados. Algo había tomado posesión de mi madre. Algo que había sido llamado por la brujería enterrada en nuestro jardín. En ese momento, supe que no podía quedarme allí. Sabía que si me quedaba, esa cosa vendría por mí también. Corrí por el pasillo, saltando las escaleras de dos en dos, desesperado por encontrar una salida. Pero cada puerta que intentaba estaba cerrada, cada ventana sellada. No había escapatoria. Me detuve en la cocina, jadeando, y fue entonces cuando vi el libro. Estaba sobre la mesa, un libro que nunca antes había visto. Era antiguo,
con tapas de cuero gastado, y había algo en el que me atraía, como si supiera que las respuestas estaban ahí. Lo abrí con manos temblorosas, y el polvo que se levantó al hacerlo me hizo toser. Las páginas estaban llenas de símbolos que no reconocía, pero había algo en una de ellas que llamó mi atención. Un dibujo de una figura oscura, rodeada por llamas, con una inscripción que apenas podía entender. Aquella que camina entre las sombras, la que devora el alma de los condenados. Sentí un nudo en el estómago. Lo que fuera que había en mi casa, lo que había poseído a mi madre y destruido a mi familia, estaba descrito en ese libro. Era una entidad que se alimentaba del dolor y la desesperación. Mientras mis manos pasaban rápidamente las páginas, buscando algún indicio de cómo detenerla, oí el crujido de las tablas del piso detrás de mí. Ella venía. Y esta vez, no estaba sola. Los crujidos se acercaban cada vez más, como si las paredes mismas respiraran con cada paso. Mi corazón se aceleraba, y mis manos temblaban mientras hojeaba desesperadamente el libro en busca de una respuesta. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que esa cosa, lo que fuera que había poseído a mi madre, estuviera sobre mí. Tenía que encontrar algo, cualquier cosa, antes de que fuera demasiado tarde. Una página, amarillenta por el tiempo, capturó mi atención. Estaba cubierta de símbolos que no entendía, pero en el centro había una frase en un idioma antiguo, una especie de encantamiento o maldición. No podía leerlo del todo, pero una palabra destacaba claramente: sangre. Mi sangre comenzó a enfriarse al comprender lo que eso significaba. La brujería que nos estaba destruyendo requería un sacrificio, uno de sangre. Escuché la voz de mi madre, o lo que quedaba de ella, llamándome desde el pasillo, en un tono suave y melódico, casi dulce. No era la voz escalofriante y vacía de antes. Era como si estuviera intentando atraerme, hacerme bajar la guardia. Hijo, ven conmigo, todo estará bien. Sé que tienes miedo, pero esto no es lo que crees. Sus palabras eran como veneno envolviéndome, pero sabía que no podía confiar en ellas. No era mi madre quien hablaba. No podía serlo. De repente, el libro en mis manos se sintió más pesado, como si estuviera vivo. Las páginas comenzaron a moverse solas, pasando rápidamente hacia atrás, como si una fuerza invisible lo estuviera controlando. El viento, que no debería haber existido dentro de la casa, comenzó a girar a mi alrededor, levantando polvo y papeles. El libro se detuvo en una página que describía un ritual antiguo, uno destinado a romper la conexión entre un alma poseída y la entidad que la controlaba. Pero había un problema. El ritual requería que el poseído estuviera físicamente atado, inmovilizado, y se sacrificara algo de su esencia. Mi estómago se revolvió al leer esas palabras. Esencia podía significar muchas cosas, pero en el contexto de este oscuro ritual, parecía claro que implicaba dolor, sufrimiento o incluso muerte. Pero si había alguna posibilidad de salvar a mi madre, tenía que intentarlo. Aunque la parte más aterradora del texto era que no garantizaba el éxito. Si fallaba, la entidad se haría más fuerte y reclamaría todo lo que estuviera vinculado a la víctima. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. ¿Debía intentarlo? ¿Debía arriesgar la vida de mi madre en este ritual? Sabía que si fallaba, podría perderla para siempre, pero no hacer nada significaba que la perdería de todas formas, junto con el resto de mi familia. Con cada segundo que pasaba, los crujidos se hacían más fuertes. El aire se sentía más pesado, y esa risa burlona, que ahora reconocía como la presencia de la entidad, resonaba más y más en mis oídos. Ella estaba cerca. Tomé el libro con fuerza y me giré hacia el pasillo. Sabía que tendría que enfrentarla, que lo que fuera que había invadido a mi madre no se detendría hasta haber destruido todo lo que amaba. El tiempo se acababa, y la oscuridad que acechaba dentro de nuestra casa no iba a esperar más. Ahora, todo dependía de mí. Las luces parpadearon mientras el sonido de los crujidos retumbaba por toda la casa. Podía sentir como algo se movía en la penumbra, observándome, acechando.
Sabía que no quedaba mucho tiempo. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, mientras el aire, denso y sofocante, oprimía mis pulmones. Tomé una respiración profunda, pero el miedo que sentía me hacía dudar de cada paso que daba. Aún con el libro en mis manos, la sensación de desesperanza era abrumadora. El libro contenía el único ritual que podría salvar a mi madre, pero todo en mí gritaba que ese no era un simple ritual. No era algo que pudiera realizarse sin consecuencias. Requería sacrificio, no solo físico, sino emocional. Mi sangre, mi alma, algo iba a ser entregado, y no tenía certeza de qué sería. Escuché un susurro detrás de mí, una risa sibilante que erizó cada vello de mi piel. Sabía que la entidad estaba jugando conmigo, disfrutando de mi miedo, alimentándose de mi angustia. Había leído lo suficiente en ese libro para entender que estas entidades oscuras prosperan en el caos y el dolor. Y el sufrimiento de mi familia le estaba dando exactamente lo que quería. Me acerqué al cuarto de mi madre lentamente, con el libro presionado contra mi pecho. El ritual requería preparación. Necesitaba ciertos elementos que, según el texto, debían alinearse con las fases de la luna. Por suerte, esa noche la luna estaba en su fase menguante, lo que, según el libro, era propicio para debilitar el poder de la entidad. Pero había otro problema, el último ingrediente, la sangre de alguien directamente afectado por la maldición. Eso significaba que yo mismo tendría que sacrificar parte de mi propia sangre para tener una oportunidad de salvarla. Abrí la puerta del cuarto lentamente, tratando de no hacer ruido, pero cada pequeño crujido del piso bajo mis pies resonaba como un trueno en la oscura habitación. Mi madre estaba allí, de pie, justo como la había visto antes, inmóvil, con los brazos rígidos a los lados y su mirada perdida en algún lugar lejano. Sus ojos, aquellos que antes reflejaban amor y ternura, eran ahora dos abismos negros, vacíos de toda humanidad. Pero no estaba sola. Frente a ella, la entidad que había invocado con la brujería se materializaba lentamente, una figura alta y oscura que parecía estar formada por las sombras mismas. Era como si la oscuridad hubiera tomado forma tangible, sus contornos indefinidos, pero claramente amenazantes. Un ser ancestral, sin rostro, pero con una presencia tan opresiva que me costaba mantenerme en pie. Sabía que no podía retroceder, lo que estaba frente a mí era el mal encarnado, y tenía un propósito claro, destruirnos. «¿Sabes lo que debes hacer?», susurró una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Era la entidad hablando a través de mi madre. Sentí que el libro en mis manos vibraba, como si la magia contenida en él reaccionara a la proximidad de la criatura. Las páginas parecían cobrar vida, moviéndose como si fueran guiadas por una fuerza invisible. En ese momento, todo lo que había leído me vino a la mente, las palabras del encantamiento, los símbolos, los pasos del ritual. Sabía que si fallaba, no habría segunda oportunidad. El ritual comenzaba con la creación de un círculo de protección. Con la respiración agitada y las manos temblorosas, tracé el círculo en el suelo con sal, tal como indicaba el libro. A cada trazo, sentía que la oscuridad que llenaba la habitación se resistía, empujando contra mí, como si intentara detenerme. La risa de la entidad resonaba a mi alrededor, burlándose de mis esfuerzos, pero me obligué a seguir adelante. Una vez dentro del círculo, supe que estaba seguro, al menos por el momento. Pero la parte más difícil estaba por venir. Tenía que hablar con mi madre. «Mamá», mi voz salió temblorosa, pero firme. «Si puedes escucharme, si hay algo de ti todavía ahí, tienes que pelear. Esta cosa quiere destruirnos, pero tú siempre has sido fuerte». No hubo respuesta. Su mirada seguía fija en la nada, y la entidad simplemente se quedó allí, observando, como si disfrutara de mi desesperación. El aire se sentía más denso, cargado de una energía malsana que hacía que cada respiración doliera en mis pulmones. Recordé entonces las palabras del ritual: la voluntad del poseído debe ser quebrada para que la entidad libere su control. Debía encontrar una forma de romper la conexión, pero no sabía cómo.
¿Qué podía decirle a mi madre que la trajera de vuelta? Sentía que me estaba quedando sin tiempo. Entonces, una idea me golpeó con fuerza. Mi madre siempre había sido profundamente religiosa, y aunque nunca había sido especialmente devoto, sabía que su fe era lo único que podría darle la fuerza para resistir. Sabía que si la entidad se estaba alimentando de nuestra desesperación, lo único que podría debilitarla era una fuerza contraria, la fe y el amor. Me arrodillé dentro del círculo y empecé a recitar una oración. Al principio, me sentía ridículo, pero con cada palabra que pronunciaba, la habitación comenzó a cambiar. La risa de la entidad se transformó en gruñidos de frustración, y las sombras en la habitación parecieron tambalearse, como si la luz que intentaba invocar con mis palabras estuviera quemando la oscuridad. Mamá, tienes que luchar, por ti, por nosotros, no te dejes vencer. Por un breve momento, vi una chispa en sus ojos, como si algo en ella respondiera. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la entidad rugió con furia. La figura oscura se lanzó hacia mí, golpeando contra el círculo de sal. El impacto fue tan fuerte que caí hacia atrás, y las paredes temblaron como si el mundo mismo estuviera a punto de colapsar. El círculo aguantaba, pero no por mucho tiempo. La entidad gruñó y se retorció, golpeando una y otra vez contra la barrera invisible que la mantenía fuera. La presión era insoportable, y supe que si no actuaba rápido, todo estaría perdido. Tomé un cuchillo de cocina que había traído conmigo, el cual también formaba parte del ritual, y con manos temblorosas corté mi palma. La sangre goteó en el suelo, justo en el centro del círculo, tal como indicaba el libro. Era un sacrificio necesario para activar el hechizo final. Pero no sabía si funcionaría. Por favor, mamá, vuelve. Grité, sintiendo que el tiempo se agotaba. Y entonces, todo se detuvo. La entidad se quedó inmóvil, observando con esos ojos vacíos y llenos de odio. Mi madre parpadeó una vez, y en ese instante, el aire cambió. Pero sabía que esto no había terminado. El silencio que llenó la habitación era denso, casi irreal. Las paredes que antes parecían cerrarse sobre mí ahora estaban inmóviles, como si el tiempo mismo hubiera dejado de correr. La entidad seguía de pie, inmóvil, observándome con esos abismos vacíos que eran sus ojos. Pero algo había cambiado. Había algo en el aire, algo distinto, como una tensión rota que ya no amenazaba con aplastarme. Mi madre, que hasta ese momento había sido una prisionera de la oscuridad, respiró profundamente, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Sus ojos, que antes habían sido reflejo de la posesión, comenzaron a recuperar algo de vida, aunque todavía estaban nublados. La entidad seguía allí, pero su poder parecía estar debilitado. Me levanté, con la mano aún sangrando, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Sabía que estaba en el momento crucial. Si el ritual había funcionado, tendría que actuar rápido antes de que la entidad pudiera contraatacar. Mamá, ¿me escuchas? Dije en un susurro, acercándome cautelosamente. Ella parpadeó varias veces, su respiración se hizo más errática, como si luchara por regresar, por liberarse del control que había soportado durante semanas. Pero entonces, la figura oscura frente a nosotros dejó escapar un gruñido profundo, inhumano, un sonido que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. Sabía que si no cerraba el ritual correctamente, si no lograba expulsar completamente a la entidad, mi madre podría perderse para siempre. Sentía el libro en mis manos vibrar con una energía oscura, como si el mal contenido en él se rebelara contra lo que intentaba hacer. Leí las palabras finales del ritual en voz alta, mi voz temblorosa pero decidida. Era ahora o nunca. Por el poder de la sangre, por la voluntad de los que resisten, te destierro a las sombras de donde viniste. Con cada palabra, la entidad se agitaba, como si las palabras la estuvieran quemando desde dentro. Su forma comenzó a desvanecerse, pero no se iría sin luchar. De repente, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, chocando contra la pared con tal intensidad que el aire se me escapó de los pulmones.
El dolor irradiaba por mi cuerpo, pero me obligué a levantarme. Sabía que, si caía ahora, todo se perdería. Mi madre gritó, su voz llena de angustia y dolor, como si algo dentro de ella estuviera siendo desgarrado. La entidad estaba resistiendo, aferrándose a la última pizca de control que le quedaba. Su forma, aunque desvanecida, se acercaba más a mi madre, tratando de entrar nuevamente en su cuerpo. «No te la llevarás», grité, y sin pensar, extendí mi mano ensangrentada hacia la figura, trazando el símbolo final en el aire. Un estallido de luz llenó la habitación. La entidad dejó escapar un alarido aterrador, un sonido que no pertenecía a este mundo, mientras su forma se distorsionaba y se retorcía, como si estuviera siendo succionada de vuelta al vacío del que había venido. La oscuridad que la rodeaba comenzó a desvanecerse, y su presencia, antes tan opresiva, se disipaba. Cuando la luz se apagó, todo estaba en silencio. Mi madre cayó de rodillas, jadeando, su cuerpo temblando incontrolablemente. Corrí hacia ella, tomándola en mis brazos. No sabía si estaba completamente libre, pero al menos por el momento, parecía que lo peor había pasado. Su cuerpo estaba débil, y sus ojos aún reflejaban la tormenta que había enfrentado, pero su mirada ahora era suya, no de la entidad. «¿Mamá?», pregunté, temeroso de que todavía pudiera quedar algo de esa maldad. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas, y asintió débilmente. «Hijo», susurró, su voz apenas un murmullo, «lo siento tanto, no sabía en lo que me estaba metiendo». Mis ojos se llenaron de lágrimas, sintiendo la verdad en sus palabras. No había sido su culpa. Todo esto había comenzado como un intento desesperado de salvar a nuestra familia de la tragedia que ya nos había golpeado. Pero la brujería, esa oscura promesa de poder y control, se había vuelto en su contra, arrastrándonos a todos con ella. Me ayudé a levantarla del suelo, sintiendo su peso débil sobre mis hombros. Teníamos que salir de esa casa. El mal que se había apoderado de nuestro hogar aún permanecía en las paredes, en el aire. No estaba dispuesto a arriesgarme a que algo más volviera a despertar. Mientras caminábamos hacia la puerta, mi mente viajaba a lo que había sucedido. El libro, las maldiciones, la entidad, todo había sido real. Había fuerzas oscuras más allá de nuestra comprensión, y había pagado un precio muy alto por jugar con ellas. Pero lo más importante era que había recuperado a mi madre, al menos por ahora. Al salir al aire libre, me sentí más ligero, como si una carga inmensa se hubiera levantado de mis hombros. Pero sabía que el daño ya estaba hecho. Nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Los ecos de la brujería y el sufrimiento permanecerían con nosotros. Había aprendido, de la peor manera posible, que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse completamente. Me giré hacia la casa una última vez, viendo las sombras que parecían moverse en las ventanas, como si algo nos estuviera observando, esperando el momento adecuado para volver a atacar. La entidad estaba desterrada, pero no destruida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que ese mal, aunque debilitado, podría regresar algún día. «Vamos, mamá», le dije suavemente. «Ya no pertenecemos aquí». La ayudé a subir al coche, dejando la casa atrás. Mientras nos alejábamos, supe que esto no era el final. Las cicatrices de lo que habíamos enfrentado seguirían con nosotros, marcándonos para siempre. Y en el fondo de mi mente, una pregunta me seguía atormentando: ¿qué precio más tendremos que pagar por haber sobrevivido a esta maldición? Lo único que sabía con certeza era que no habría vuelta atrás.